Se llaman María José y Sofía Alvarado, Berta Cáceres, Margarita Murillo o la más reciente víctima, Carla Mariana Cruz, pero se trata de una salvaje, terrible y alarmante ola de criminalidad que como epidemia año con año azota y cega vidas de mujeres en el país. Sin embargo, esta clase de violencia con saña se nota en varios países de la región, como Argentina, Colombia, México y Guatemala, entre otros. En noviembre de 2016, la ola de femicidios en Entre Ríos, Argentina, en apenas 27 horas la violencia machista dejó 8 víctimas, 6 muertas y 2 heridas. En gran medida, parte de la violencia de género se debe a una cultura machista basada en pandillas, armas y drogas, donde el poder se mide a menudo con balas, afirman las organizaciones que las defienden. La vida de las mujeres en Honduras no vale nada, repiten con indignación y dolor sus representantes ante 188 femicidios ocurridos hasta hoy en el país, por lo que precisamente el miércoles anterior sus organizaciones protestaron ante el Ministerio Público en demanda de justicia y fin a la impunidad. Un ejemplo de esos es que desde el año 2002 al 2014 se cometieron 4.217 asesinatos contra mujeres sin que se sepa que la justicia se haya aplicado de la manera ejemplar que merece. Estimaciones del Observatorio de la Violencia de la UNA indican que cada 16 horas una mujer es asesinada y apenas en los primeros 4 meses de este año, un aproximado de 80 féminas dejaron luto en sus familias. Carla Mariana era una odontóloga de 31 años de edad cuando fue asesinada en el regreso a su hogar en una colonia de la capital a bordo de su vehículo, cuando desconocidos la interceptaron para dispararle hasta acabar con su vida. Mientras esto sucede en el país, en Ginebra, Suiza, autoridades catrachas informan a un panel del Comité de Derechos Humanos la reducción significativa de la tasa de homicidios, que hoy es de 53.5 por cada 100.000 habitantes. El irrespeto a la vida y derechos de la mujer siempre ha existido en el continente, marcado por sociedades machistas y patriarcales, pero se agudiza cuando aparecen cuerpos desmembrados, decapitados y hasta quemados de niñas y mujeres. Se llama femicidio por las características: tortura, violación, desmembramiento del cuerpo, incluso abuso sexual previo a ser asesinadas. Todo esto es una expresión de odio e impunidad contra las mujeres, sostuvo Cristina Alvarado, miembro de la Visitación Padilla. Sin embargo, no todo es parálisis y terror. La Agencia Técnica de Investigación ATIC hace esfuerzos para aclarar estos casos, aunque los resultados son magros hasta la fecha. Aún no vemos a los asesinos de estas mujeres en las cárceles y más bien tampoco se han endurecido las penas. Esto es un caldo de cultivo ideal para que esto siga ocurriendo, agregó Alvarado. La estrategia de seguridad implementada no contempla esta violación machista y violencia extrema contra las mujeres porque se enfoca en el crimen organizado, narcotráfico y dotar de recursos a los cuerpos de seguridad y de inteligencia, sostienen. Al respecto, Merlin Eguigure, también dirigente del movimiento Visitación Padilla, afirma que toda esta brutalidad con que se están dando los femicidios, el Estado tiene responsabilidad directa porque existe un 96% de ellos en la impunidad. Y es que tanto esta organización y el Centro de Derechos de la Mujer, entre otras, señalan que un Estado que no castiga este tipo de crímenes da una señal de desinterés en la gravedad que reviste el tema. Le ha quedado grande este tema al Ministerio Público y a la Unidad de Investigación, que no se dignan en darnos una cita para decir por qué se están dando el problema. Deberían renunciar si no dan resultados, concluyó Eguigure. Para la entrevista les informó Amanda Mena y Samantha Velázquez. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a su programa, a su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros hoy viernes 7 de julio del 2017. Sin duda alguna, como lo plantea este reportaje de introducción, la situación de los crímenes en contra de las mujeres se ve agravado en los últimos días. Es increíble, según datos del Observatorio contra la Violencia, son 16 mujeres por mes que están pereciendo en nuestro país por acciones violentas, pero cifras más recientes establecen que solo en el mes de junio fueron 14 mujeres en el mes de junio. Cada 14 horas, ¿verdad? Cada 14 horas en el mes de junio. O sea que hay un aumento sustancial de los femicidios y hoy vamos a analizar qué está pasando. ¿Cuáles son las causas, los orígenes? Siempre hay argumentos que establecen es que ahora las mujeres andan metidas en otras situaciones.
pero queremos analizar profundamente este tema. Por eso hemos invitado a Cristina Alvarado, representante de Visitación Padilla. Cristina, antes de introducirnos al tema, explíqueme un poquito el femicidio y el feminicidio, porque veo que son dos términos que siempre están en el debate referente a este tema. Muy buenos días, Guillermo, buenos días a la audiencia de la entrevista y agradecidas por la preocupación de Canal 11 y de este programa para que debatamos sobre este tema. Es vital que reconozcamos que esta situación de violencia que vivimos las mujeres tienen que ver, tienen raíces culturales. Cuando bien lo señalaban en este momento hay una situación en la cual una cultura machista promueve la violencia en la vida de las mujeres y sus diversas expresiones. Cuando hablamos del femicidio y del feminicidio, ya lo hacíamos extracámaras. Les señalaba que es un concepto político en el cual dos corrientes de pensamiento feminista hemos estado elaborando y precisamente son mínimos los cambios, pero sí reconocer que el femicidio como tal, ese concepto está tipificado en el código. Y es por eso que nosotras, de alguna manera, nos apropiamos de fue esfuerzo de las organizaciones feministas y de mujeres del país el plantear este concepto como tal. A nivel de la zona norte, por ejemplo, se utiliza el feminicidio. Y nosotras aquí en Tegucigalpa utilizamos femicidio. Como le decía, es un concepto político que alude precisamente a reconocer el odio extremo a la vida de las mujeres, a las mujeres, como lo conocemos la misoginia, a reconocer que el femicidio o feminicidio es la expresión extrema de violencia en la vida de las mujeres, que denota una relación desigual de poder y sobre todo apela y alude al asunto de la responsabilidad que tiene el Estado, porque ha dejado de atender esta problemática, no aplica leyes de manera eficaz y eficiente y nos lleva precisamente a esta situación. Entonces hay una responsabilidad del Estado de responder al 52% de la población hondureña que representamos las mujeres y que en este momento nos enfrentamos a un riesgo inminente. Ya lo vimos con el reciente crimen de Carla, en el cual muchas veces ahí votamos el discurso de que las mujeres estamos delinquiendo. Este femicidio se dio en un escenario totalmente diferente, en una colonia de clase media alta, podríamos decir, y en ese sentido reconocemos que este asunto no es de escenarios, es una situación de una expresión extrema de violencia en la vida de las mujeres y que tiene esa connotación. Hay un total irrespeto a sus vidas, a su integración física y en ese sentido esta situación es preocupante porque cada vez más se perpetúa la impunidad, cada vez más que el Estado no castiga a los asesinos de mujeres. En ese sentido, pues entonces dejamos un mensaje de que en Honduras es gratis asesinar a las mujeres y lo estamos viendo cuando tenemos una impunidad del 95% y hemos acumulado del 2001 a la fecha más de 5.800 femicidios. Entonces, si hacemos números, vemos que apenas un 220, 230 casos se han judicializado y de esos no significa que todos esos asesinos estén pagando su crimen. Quiero corregir este dato que daba al inicio. Entonces quiere decir, según el observatorio, que en Honduras cada 16 horas se asesina a una mujer, pero en el mes de junio bajó de 16 a 14 horas. A 14 horas. Estamos viendo que esto puede ser relacionado también con la impunidad. Hay toda una oportunidad, una posibilidad de que estos asesinatos sigan ocurriendo con más frecuencia. Exactamente. Y esto es lo terrible, porque imagínense, para el 2016, a junio del 2016, fueron 166 femicidios según el observatorio. Y cerramos junio con 181. Ya a la fecha, ya al día de ayer, teníamos 188 femicidios, porque realmente nos hemos enfrentado a una situación de que demandar derechos en el país ha significado luchar por ellos. Toda la institucionalidad que hoy tenemos y los mecanismos que atienden la problemática de violencia hacia las mujeres ha sido un esfuerzo construido por las mujeres organizadas, por las feministas que hemos dado la lucha, hemos dado la batalla. Cada cosa que hemos logrado en este país ha sido luchado, nada se nos ha sido otorgado y aún así, ¿verdad? Somos el 52% de esta población.
52%, que puede significar también un cambio enorme si votamos de manera consciente y reconocemos en qué momento, si estos políticos que dirigen hoy el país y que lo han dirigido todos estos años, tomarán en cuenta la problemática de las mujeres. Los factores sociales como la desintegración familiar, la cultura machista también, ¿podría estar involucrada en esto? Le hago la consulta, Cristina, porque hay hipótesis que una buena parte de estos crímenes en contra de mujeres obedecen a aspectos pasionales. Mire, es terrible, creo que eso que usted ha señalado es bien interesante porque nosotras como Visitación Padilla, que somos integrantes de la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios, que a partir de este año hemos denominado Tribuna de Mujeres Gladys Lanza, hemos luchado para romper con estos mitos, estos tabúes y sobre todo esta justificación terrible de la violencia en la vida de las mujeres. Estos no son crímenes pasionales, ese es el argumento utilizado por el machismo para justificar la violencia en la vida de las mujeres. Ningún crimen se justifica de esa manera. Nosotras, por eso, la importancia del concepto del femicidio, cuando señalamos que no podemos ver las situaciones de violencia que vivimos las mujeres alejadas de los problemas estructurales del país, cuando vivimos en un país con un 62% de pobreza y 40 y tanto por ciento de pobreza extrema, y donde la misma CEPAL señala también que aproximadamente el 60% de los hogares son jefiados por mujeres madres solteras. Entonces, ¿dónde está la otra parte? ¿Dónde está la responsabilidad de los hombres que embarazaron a estas mujeres? Y en ese sentido, pues entonces nos damos cuenta de que estas situaciones son expresiones de violencia, son expresiones de una relación desigual de poder, de una cultura que legitima, justifica y naturaliza la violencia en la vida de las mujeres. Entonces, si es un hombre celoso, históricamente decimos, ay, no es porque él me ama, es que me cela. Cuando realmente los celos son expresión de una seguridad de la persona que lo siente, que no se siente seguro, no se siente lo suficientemente hombre o suficientemente mujer como para tener a esa mujer a su lado. Entonces creo que es bien importante por eso el establecimiento de políticas públicas integrales que de alguna manera promuevan la prevención, los cambios de comportamiento, el que podamos analizar qué mensajes desde qué mensajes educamos a nuestros hijos y nuestras hijas, qué es lo que están viendo nuestras hijas y nuestros hijos en sus hogares, si están viendo expresiones de violencia, ¿verdad? Y que al final las van a reproducir cuando sean jóvenes, cuando establezcan sus propias relaciones. Y creo que esto es importante que lo señalemos porque no vamos a desconocer que se han hecho esfuerzos en el país, pero al parecer son esfuerzos aislados, más pensando en que ya viene un proceso electoral y que podemos utilizar, ¿verdad?, el boom de que hoy inauguramos este año 2017, Ciudad Mujer, y que entonces con Ciudad Mujer vamos a resolver todos los problemas de violencia que hay en el país. Y nosotras festejamos este hecho, pero queremos también que se establezca un plan integral de atención a las violencias y al femicidio, que podamos también dotar de recursos a las mujeres para que salgan de esos ciclos de pobreza y de dependencia, que no lo vamos a hacer instalando techos ni pisos saludables, que se mejora la calidad de vida de esa persona, del diario vivir, pero no le estamos dotando recursos para que rompa los ciclos de pobreza. Cristina, ¿no cree usted que sería muy aventurado, sería un riesgo de parte del gobierno de la República estar jugando a política con un tema tan delicado como son los crímenes en contra de las mujeres? Pues fíjese que la práctica que han tenido los políticos en este país nos deja ese mal sabor y esa desconfianza, porque yo recuerdo cuando se aprobó la ley contra la violencia y se crearon la Fiscalía de la Mujer, también fue en un proceso electoral. Recuerdo que en ese entonces era presidente del Congreso Nacional el ingeniero Carlos Flores y era candidato a la presidencia. Y esa lucha nosotras la emprendimos. Esa aprobación de la ley contra la violencia doméstica fue una lucha que nosotras emprendimos como mujeres organizadas, mujeres feministas. Nosotras le presentamos el anteproyecto de ley a la diputada Victoria Contreras y ella logramos con las diputadas de ese entonces hacer un solo fuerte y lograr esta lucha. Pero el asunto es que el ingeniero después, con la aprobación que se hizo, sacó una gran publicidad y hacía campaña
con el hecho de que nos habían aprobado esa ley. Entonces, la historia nos dice que precisamente lo que ocurre, sobre todo con las mujeres, es un oportunismo terrible y no realmente ver las situaciones desde un compromiso político, de tener voluntad política para aplicar leyes, para realmente que todo ese papel que se ha firmado sea realmente una realidad, porque Honduras ha sido famoso firmando convenios internacionales, aprobando leyes nacionales que son excelentes, pero cuando vamos a la realidad no se tienen recursos, no se establecen reglamentos. Mire qué hicieron ahorita con la ley electoral y la interpretación que hizo el Tribunal Supremo Electoral de la alternancia. Bueno, el tribunal concluyó que la alternancia va a partir del cuarto o quinto lugar, dependiendo, ¿verdad?, de qué departamento es, cuando el significado de la alternancia es que vayamos hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. No dice la ley, el sentido de la ley no dice, ni el principio, de que a partir del quinto o cuarto, ¿verdad?, lugar de diputados vamos a empezar la alternancia. Ahí es donde nos damos cuenta cómo ese pensamiento machista, patriarcal, todavía permea a los tomadores de decisión y no aplican las leyes en función de sus principios. Y entonces ahí nos vemos no solo en materia de femicidios y violencias, también vemos como nuestros derechos sociales, económicos, políticos, culturales están siendo lesionados por el mismo gobierno y el Estado de Honduras. Y entonces a nosotras nos parece una burla que se presente en Ginebra un informe y que ni siquiera puedan hablar de la situación de violencias y femicidios que se está presentando. Nosotras podemos reconocer que se están haciendo esfuerzos, pero esos esfuerzos no son suficientes. Toda esa estrategia de seguridad que contempla el Estado de Honduras debería de tener un buen porcentaje de sus recursos orientados a la atención de las violencias y a la prevención. Estamos viviendo toda una perturbación a nivel social, pero una magnificación de la violencia, Guillermo, que es increíble, que lo vemos a todas luces en las redes sociales, en los medios de comunicación, y creo que es importante que empecemos a educar a nuestros hijos y a nuestras hijas, dotándoles herramientas de resolución de conflictos por la vía de la paz, porque vayámonos a las escuelas. Esa violencia que viven en casa, esa violencia que es un espejo que ven en sus padres y sus madres, la van a reproducir con los más pequeños, porque es precisamente eso, una relación desigual de poder, donde yo que puedo maltratarte, te maltrato, y luego esa persona va a maltratar a alguien que tenga a su cargo que sea menor que él. Las reformas al Código Penal, el nuevo Código Penal, ¿no consideran ustedes que ahí hay aportes valiosos para el tema de la mujer? En absoluto. ¿No hay? No hay. ¿Por qué definen esto? Bueno, mire, en principio, porque los grandes pensadores, que son consultores, es un consultor español, nos ha señalado de que en tema de femicidios nosotros hemos estado profundizando, ya tenemos el concepto, pero él dice que es suficiente con que pongamos que el femicidio es una relación desigual de poder y que esos actos criminales obedecen a eso. Pero nosotras también estábamos colocando otros términos, como el ensañamiento, la ritualización, ¿verdad?, de las escenas del crimen, cómo preparan todo, para que realmente los operadores de justicia no justifiquen que es mejor utilizar el parricidio que el femicidio. Porque lo que queremos señalar es precisamente este concepto político y recuperar el hecho de que las mujeres están siendo asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, porque pueden hacer con su vida lo que quieren. Eso por un lado. En el código también se está hablando de la violencia intrafamiliar y que si esa violencia es casual, pues que no se castigue. Es casual, o sea, casual es que me pegue una vez al mes, casual es que me pegue una vez a la semana. Entonces eso no hay que castigarlo, eso no es falta. Es que el marido anda alterado. Es que sí, pobrecito, entendamos, ¿verdad? Y luego la justificación es que si vos no le reclamaras que él viene, ¿verdad?, se fue a beber el dinero de la comida. Y si vos le reclamás, bueno, entonces entendelo. Déjale que se le pase la cruda. Déjale que se le pase la cruda. Mire, pareciera que tomaron el modelo, yo no sé si usted supo que en Rusia también plantearon de que no se castigaba la primera golpiza, paliza hacia las mujeres, porque eso era un asunto que habría que ver, que si ya eran 2, que 3,
seguidas, entonces ahí sí, había que llevar preso al hombre. Ese es el sentido de esto. Y no digamos también en materia de libertad de expresión, de defensa de derechos. Este código que se está analizando, este nuevo código, lejos de avanzar, estamos retrocediendo increíblemente, Guillermo, sobre todo en materia de delitos sexuales. Los delitos sexuales han disminuido las penas. Y se han creado otras figuras del aborto y se castiga a las mujeres cuando hay una situación de aborto y ni se investiga si es un aborto espontáneo, ¿verdad? Aquí toda mujer que abortó es una mujer asesina, entonces hay que castigarla. Entonces realmente bajo esos términos ese código penal en absoluto favorece y ya vamos a ver cómo esta situación va a recrudecer, toda esta situación de violencias y de femicidios en el país. Si tomamos en cuenta, Cristina, que venimos de una cultura machista, histórica, arraigada en la conciencia de los hondureños, ¿usted no podría definir que sí han habido avances en el transcurso del tiempo, en la llegada de gobierno tras gobierno, se ha ido permeando una política favorable a la mujer? Poco a poco, desde luego, como usted dice, se ha hecho, pero falta mucho. Sí, nosotras siempre hablamos de eso, de que reconocemos los avances. En los 90 logramos con todo este asunto de la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing, ¿verdad? Hubo todo un esfuerzo a nivel latinoamericano, a nivel mundial de colocar los derechos de las mujeres, y ese esfuerzo lo hicimos también nosotras las hondureñas y las centroamericanas, y definitivamente esos esfuerzos se concretaron en la Ley de Igualdad de Oportunidades, en la creación del Instituto Nacional de la Mujer, también la creación de la Ley contra la Violencia Doméstica, en la creación de consejerías de familia, en la creación de la Fiscalía Especial de la Mujer, en la creación de los juzgados de violencia doméstica. Luego también avanzamos a la creación de la Política Nacional de la Mujer, ¿verdad? Que tiene 4 ejes fundamentales y que en ese sentido, pues, cada gobierno, como le digo, no ha sido no han sido favores, han sido luchas concretas. Las reformas a la ley electoral, el que pudiésemos contar, ¿verdad?, con esa papeleta, con fotografías, el que pudiésemos también hablar de cuotas, esa fue una lucha terrible, Guillermo. ¿Y ustedes han participado? Nosotras hemos participado en todos estos procesos, particularmente Visitación Padilla fue de las pocas organizaciones que nos quedamos ahí, ¿verdad?, frente al Congreso Nacional y luchando y apoyando a las diputadas, porque incluso cuando se estaba debatiendo la Ley de Igualdad de Oportunidades y la cuota de participación política, nos querían dejar sin nada. Y luego entonces esa vil manipulación de los patriarcas, de los partidos políticos que tienen la concepción política para ellos es un caudillismo terrible, son prácticas patriarcales, donde a nosotras las mujeres nos establecen meritocracias para poder participar. O sea, aquí hemos tenido diputados que ni al 6º grado han llegado, pero si somos las mujeres las que queremos participar en política, tenés que tener el diploma de la universidad. ¿Qué capacidades tenés? Todo eso enfrentamos las mujeres, además de un obstáculo primordial, que las mujeres somos las responsables del cuidado de los hijos y las hijas, y ese es un gran obstáculo para las mujeres políticas, porque lo primero que le dicen en sus casas, ajá, si vos te vas a ir a meter a política, ¿quién va a cuidar a los niños de la casa? Estando ahí el esposo, que se supone que es un esfuerzo en común, pero esa división sexual del trabajo y la división social del trabajo nos ha asignado a las mujeres el cuidado de los hijos y de la casa, de los enfermos, de los maridos, de los adultos mayores, y a los hombres les dice, bueno, la calle es su mundo, y han construido habilidades para ello, han sabido negociar, saben cómo hacer pactos, y nosotras en la dinámica cotidiana, ¿verdad?, doméstica, tenemos que aprender todo eso, pero les hemos demostrado las capacidades que tenemos, y hemos demostrado incluso, ¿verdad?, que tenemos mujeres estadistas en el mundo. Pero es bien interesante incluso hasta cómo nos miran. Ayer decíamos, si se junta Theresa May y Angela Merkel a debatir problemas del Estado, ¿verdad?, hacer análisis y debates, negociaciones en relación a los destinos de su país, de la economía, ¿qué es lo que señalan los medios de comunicación? El traje, los zapatos y el maquillaje que utilizó Theresa May
y Angela Merkel, no el debate fundamental que están llevando, que están dirigiendo a su país. Y es que esta cultura machista, Cristina, es histórica y la mujer siempre ha estado en desventaja y hay que reconocerlo y hay que decirlo. Cuando yo abordo este tema de los femicidios, las posiciones de las mujeres en la sociedad, siempre me acuerdo de esa situación tan funesta que ocurrió en la época de los señores feudales, cuando el hombre, el dueño de la tierra, tenía la potestad de la piernada. La ley de la pernada. De la pernada, que él podía definir que la muchachita de 15 años, antes de que se casara, el señor feudal podría ir y poseerla. Porque era dueño de la tierra y de todo lo que se encontraba ahí. Entonces, desde esos entonces, anales de la historia, vemos las posiciones desventajosas en que han estado las mujeres. Absolutamente, Guillermo. Y es que no es un asunto que quedó en la historia. Sí. Porque resulta que todos los códigos, todas las leyes aprobadas y todo ese marco legal heredado es heredado de los códigos romanos, que son eminentemente machistas y excluían a las mujeres y a los niños, a los cuales no consideraban que tuviesen derechos, porque consideraban que lo que generaban eran gastos, porque al menos el esclavo, él pagaba por un esclavo o una esclava, y ese esclavo le servía, ¿verdad? Sembrando, cocinando, haciendo, y las mujeres, incluso las esclavas todavía le servían en el trabajo sexual gratuito. Y eso lo hemos venido heredando. Ese asunto, ¿verdad? De cuando salimos de los señores feudales y entramos a las democracias y rompimos también, incluso con las monarquías, que solo quedan unas cuantas, ¿verdad? Decorativas serán, no sé, pero en el mundo el único reducto que quedó sin discutir y sin definir fueron los hogares. Y en la figura del tutelaje que aparece en la ley está fundamentado ahí en esa situación en la cual los hombres asumen que pueden hacer la ley de la pernada con sus hijas. Ahí está fundamentado ese pensamiento que viene arrastrado, ¿verdad? Arrastrándose, lo vemos acá con el incesto y el abuso sexual. La ley de la pernada aplicada, ¿verdad? De que, bueno, si es mi hija y total, a mí me toca cuidarla y criarla y ¿por qué no voy a ser yo el primero a usarla? Entonces nos vemos que realmente podemos cambiar, lo podemos hacer, pero necesitamos también que todos los esfuerzos en materia de salud, de educación, de políticas públicas estén orientadas a la prevención de las violencias y al cambio de comportamiento. Los hombres no nacen violentos, se hacen violentos en el proceso de formación. Las mujeres no nacemos violentas, nos hacemos violentas también, o lo contrario, nos educan para someternos, ¿verdad? Para soportar toda esta situación, porque en principio se nos educa para decir, hay que vivir en función de los demás, hay que priorizar la familia, que es fundamental, aunque esa familia sea un infierno cotidiano. Muy bien, si bien es cierto, estamos abordando el tema del femicidio, los crímenes contra las mujeres, Cristina, esto podría ser, como dicen, lo último, donde ya todo rebalsó, la gota que copó el vaso, pero hay otras formas de violencia en contra de las mujeres que posiblemente están pasando desapercibidas y que también afectan el entorno de una mujer, de su familia. Totalmente. Totalmente. Nosotras venimos señalando que este asunto de la violencia y ese análisis, ese debate, somos las feministas que lo hacemos, Guillermo. Y decimos, ¿verdad? Por eso lo denominamos que es estructural, que está ligado a la pobreza, está ligado a este sistema económico, político, que es capitalista y neoliberal y que está ligado precisamente, si vivimos en un modelo capitalista neoliberal, ideológicamente el patriarcado va de lado y entonces se ha convertido a las mujeres en mercancía. En mercancía, y entonces se promueve desde los medios de comunicación los estereotipos sexuales de las mujeres, objetos sexuales para vender cualquier cosa. Y lo vemos a nivel de la cultura, con músicas terribles como el reggaetón, que utilizan el cuerpo de las mujeres, lo exhiben casi que desnudo, ¿verdad? Y como que fuéramos pedazos de carne. Nosotros acá incluso decimos, cuestionamos precisamente en algún momento y hemos hecho un trabajo fuerte con los medios de comunicación para ir rompiendo con esta cultura machista en la cual
la presentadora de deportes sale con unos vestiditos que muchas veces ni puede dar la vuelta, ¿verdad? Porque se le va a ver todo. Todo es una magnificación del estereotipo sexual y no precisamente de las capacidades de las mujeres. Escuchaba la otra vez en un programa de radio de que hay una presentadora del clima en un canal salvadoreño que es una experta, es una magíster, es doctora en climas y no sé qué, pero que no es físicamente agraciada. Ajá. Y entonces el cuestionamiento era que como aquí en Honduras solo ponen babies para dar así con esos términos, solo ponen babies para dar el clima, ¿verdad? Ese canal salvadoreño señaló que a él lo que le interesaba eran las capacidades y la experiencia de esta mujer, que era una experta certificada incluso por Estados Unidos, ¿verdad? Con experiencia en esa situación y no realmente que tuviese un cuerpo perfecto. Muy bien. Cristina, tenemos por la vía telefónica a la buena amiga, la abogada Reina Rivera, está con nosotros esta mañana. Buenos días, abogada. ¿Qué aporte puede hacer usted a este tema tan importante, con mucho impacto, que estamos abordando esta mañana? Abogada. Buenos días a las personas que están escuchando y viendo a través de este potente canal. También un saludo a usted también, Manuel, y en particular a mi buena amiga también Cristina, que ha de estar sorprendida que estoy hablando aquí por teléfono, sabiendo que recientemente estoy en plena recuperación de una reciente tratamiento médico. Pero efectivamente, aún desde el espacio donde me encuentro, pues el espacio de recuperación en la casa, uno está monitoreando las noticias y es sorprendente el número de feminicidios que se están dando en este país. En el último mes particularmente, los casos han tenido una hazaña particular que uno solo se pregunta por qué, además del ejercicio de la violencia contra las mujeres, se da esa hazaña sobre los cuerpos de ellas, ¿verdad? Y estamos encontrándonos cuerpos absolutamente desmembrados, mutilados, reflejando justamente cómo ni aún después de muerta quieren tener control sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Al grado tal de dejarnos en nuestra mínima expresión como seres humanos. Y bueno, y eso también, pese a que el gobierno en las últimas conferencias nacionales e internacionales saca a reducir, ¿no?, la reducción de tasas de homicidio. Mirábamos ayer al presidente, antier al presidente de la Corte en Ginebra dando como halago para el gobierno el tema de la reducción de las tasas de homicidios, igual en la conferencia recién del Triángulo Norte en Miami, el presidente de la República recibiendo halagos de parte del gobierno de Estados Unidos por la reducción de tasas de homicidio, pero realmente hay unas tasas que no se han reducido. Y las tasas que no se han reducido son los asesinatos de mujeres, también los asesinatos de niños y niñas y los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos y de la población LGTBI. Entonces, eso lo que nos demuestra es que el Estado está haciendo acciones genéricas para atender a la violencia, principalmente aquella que provenía de los disputas entre carteles, pero que no está teniendo estas otras violencias diferenciadas contra sectores de la población que reciben violencia por distintas connotaciones. Los defensores y defensoras por hacer su trabajo, la población LGTBI en el marco de los crímenes de odio de una sociedad intolerante, los niños y niñas como parte justamente de una sociedad que les ha envuelto en la violencia y que los hace sus principales víctimas también, y que donde también ellos son partícipes activos, pero también principalmente víctimas. Y en el caso de la violencia contra las mujeres, una violencia por razones históricas, de género, de posiciones ideológicas de poder, de hombres que en sociedades como las nuestras quieren cosificar la vida de las mujeres, no respetarlas como seres sujetas de derechos que somos, sino cosificarnos, pues. Y en el marco de esa cosificación, el control sobre la vida de las mujeres llega a tal punto de que están dispuestos a matarnos, ¿no? Y matar a las mujeres. Bien lo dice la canción de Carla Lara, ¿no? Nos matan por ser mujeres. Y el Estado no está desarrollando campañas para prevenir este tipo de crímenes diferenciados. Hace rato, si las instituciones del sector
que atiende a las mujeres del sector institucional se han ido debilitando. De ministerio ahora pasó a un mero instituto, el Instituto de la Mujer, ¿no? Que en su momento fue un ministerio. Igualmente las consejerías de familia están muy debilitadas en muchas regiones que eran para atender la violencia, para prevenirla, principalmente la violencia doméstica y evitar que esta misma se degenerara. Una fiscalía de la mujer que ya casi no puede investigar femicidios, porque casi todos los crímenes de homicidios han pasado a una fiscalía general que investiga crímenes en general, y entonces no hay una atención diferenciada a este tipo de investigación. Entonces, mientras el Estado se fortalece en el discurso público, que ha reducido sus tasas de homicidio, ha debilitado toda la institucionalidad para atender, para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Y por eso nosotros vemos esta alza en las tasas de muertes de mujeres y en los asesinatos y crímenes contra las mujeres, porque la institucionalidad que debería responder realmente ha sido casi anulada, ¿no? Ha sido casi disminuida, ¿no? Y eso pues tiene un impacto directo en que no hay prevención y por lo tanto se dan los ataques y los crímenes. La misma inversión que esperamos nosotros que se hace en seguridad, que se hace de nuestros recursos en la tasa de seguridad, porque mucho de lo que el Estado saca a pecho lo está pagando usted y yo, ¿no? Cuando nos cobran la tasa de seguridad anual por cada tarjeta de crédito que tenemos o pequeña cuentecita de ahorro que tenemos. Entonces las mujeres que también estamos pagando el financiamiento de esa tasa de seguridad, también demandamos políticas diferenciadas para atender la violencia contra las mujeres. Abogada. Muy amable, muy importante los aportes de la abogada Reina Rivera. También a ustedes, amigos televidentes, pueden mandarnos sus comentarios al WhatsApp 9591-5282. Se lo repito, 9591-5282 para que nos dé sus criterios sobre este tema de los crímenes en contra de las mujeres. ¿Qué le pareció la participación de la abogada Rivera? Excelente, un fuerte abrazo para Reina, mi cariño, y que se recupere pronto. Esos son nuestros deseos. Definitivamente, Reina colocó las señales precisamente en que todas estas poblaciones que mencionó somos consideradas vulnerables y que somos consideradas, ¿verdad?, diferentes a los hombres, a esa imagen de poder que tienen los hombres. Entonces estamos bajo el poder de los hombres y pueden hacer con nosotras lo que quieran. Y agregando a lo que señalaba Reina, pues también todo ese debilitamiento de las instituciones protectoras de los derechos de las mujeres redunda también en el no establecimiento de casas refugio a nivel nacional, que también es responsabilidad del Estado. Apenas contamos con 7 casas refugio en todo el país y la mayoría de ellas están en manos de organizaciones de sociedad civil que tienen toda una historia también en combate a la violencia contra las mujeres. Nos estamos enfrentando a unos fenómenos también bien interesantes como el desplazamiento forzado por la violencia de mujeres, sobre todo que sufren la violencia en sus hogares y que tienen riesgo de muerte, entonces tienen que irse, están migrando a otras ciudades o a otros países, fenómeno que no estaba siendo contemplado ni considerado, pero que se está dando cada vez más. Nosotras hemos tenido muchos casos, e incluso de este desplazamiento forzado por la violencia, ya sea por la vía de la violencia que viven en sus hogares o por la violencia sexual, la extorsión, el secuestro, el hecho de que a sus hijas adolescentes las quieren obligar a tener noviazgos con personas que ellas no quieran. Hay otro fenómeno, Guillermo, de que no se cuenta con muchos datos, que es la explotación sexual y la trata de personas, que también son expresiones de violencia extrema en la vida de las mujeres. Por ahí también está la violencia ginecobstetra, a la cual nos vemos las mujeres, ¿verdad? Cuando muchas veces somos atendidas en los hospitales públicos, en el sistema público, de una manera irrespetuosa, de una manera terrible, donde toman decisiones sin consultarnos. A eso le hemos denominado la violencia ginecobstetra, y por supuesto que si de algo que se vive acá es la violencia patrimonial, cuando esos hogares, ese 60% de los hogares precarizados, porque es una mujer quien trabaja, es la única aportadora, ¿verdad?, de material, pero también tiene que hacer malabares para cuidar a los hijos, para ver qué horarios y qué horarios puede utilizar para no descuidar esa labor de cuidar a sus hijos. Entonces se ven obligadas a tener trabajos en la economía informal, que empobreciendo cada vez más
esos hogares. No digamos la violencia física, emocional que estaban viendo, bueno, para decirle algunas de las cosas que podemos señalar, pero sobre todo este asunto del abuso sexual, del incesto, es importante porque cada vez más nos estamos enfrentando a situaciones y consideramos que las cifras estadísticas o lo que se denuncia en el país es mínimo para los casos de abuso sexual que se están dando. Cristina, ¿no considera usted que también las mujeres deben tener un poquito de mayor cuidado? Porque cuando las vemos, digamos en el caso de este baile, el reggaetón, vemos las parejas hombre y mujer. Y son las muchachas de forma voluntaria que se ponen a practicar este tipo de baile que, como usted dice, es invasivo de su propia dignidad de ser humano. Porque ahí lo que despierta el morbo es cómo se mueve y la figura del cuerpo de la mujer. Así es, ahí el hombre pasa desapercibido. Totalmente. Y la connotación eminentemente sexual que tiene. Si lo único que los separa es que tienen ropa. Pero creo que esto es bien importante que lo señalemos, Guillermo, porque en un contexto de violencia, en un contexto donde instalamos una violencia simbólica, donde las mismas mujeres que somos agredidas por esa violencia asumimos esos patrones de verdad como normales, como comunes. El reggaetón es una música para todo mundo y no se trata de señalar solo al reggaetón, se trata de que, porque creo que yo casi no lo escucho, pero hay canciones de reggaetón que son muy respetuosas, ¿verdad? Que aluden a otra situación, pero esta situación la hemos vivido no solo con el reggaetón, sino también fue con la lambada, qué sé yo. El tango muchos también, años atrás. Sí, y la que gente tiene, se asustaba cuando miraba a los bailarines de tango, ¿verdad? Hacer esos pasos. Hacer esos pasos, pero si nosotras, porque a veces yo creo que ni se fijan en las letras, porque el sonido, la música es pegajosa. Pero cuando empezamos a escuchar, por ejemplo, que en canciones como Felices los Cuatro, donde estamos promoviendo el comportamiento machista de que los hombres, entre más mujeres tienen a su alrededor, más hombres son, ¿verdad? En que las 4 babies, por ejemplo, denigrando a las mujeres porque solo nos ven como objetos sexuales. No nos ven realmente como seres humanos que también pensamos, que sentimos. Pero es que la mujer se presta, Cristina. No, Guillermo, no es que se preste. El asunto es cómo nos han internalizado que somos un cuerpo bello y que entonces hay que disfrutar de ese cuerpo. Creo que es ahí donde entramos en la violencia simbólica, donde esos patrones, esos antivalores promovidos desde la cultura patriarcal y machista las hacemos propias. Las hacemos propias y decimos las mujeres, bueno, si se promueve una imagen de belleza, se promueve, ¿verdad?, de que tengamos unos pelos largos, un cuerpo perfecto, ¿verdad?, de que usemos esos vestiditos cortitos con unos tacones que ni podemos caminar, que casi se caen. Pero esos son los patrones que heredados, ¿verdad?, de la cultura y en las cuales, si no, mire qué es lo que están viendo las chicas ahora en las redes sociales, las Kardashian. ¿Y qué enseñan las Kardashian? Enseñan aquí, enseñan acá. ¿Verdad? Que si el maquillaje es una superficialidad terrible, que nos apropiamos porque es parte de la cultura y entonces ahí creo que también tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad, como hombres y mujeres, como padres y madres de familia, pero sobre todo el Estado, de establecer políticas públicas donde reconozcamos la valía de los seres humanos, que reconozcamos la integralidad de los seres humanos, que somos cuerpo, mente y espíritu, que empecemos a tratar modelos igualitarios de educación donde reconocemos los derechos de niños y niñas. No se trata aquí de darle vuelta a la tortilla y de que convertirnos las mujeres ahora en las que vamos a explotar a los hombres. No, se trata de construir una sociedad justa, equitativa, donde los valores, ¿verdad?, sean iguales para hombres y mujeres, donde reconozcamos esos derechos a la libertad, a la identidad, a vivir, a la cultura y la educación, pero basada en respeto, basada en los derechos humanos. ¿Qué factores pueden incurrir, Cristina, en el hecho de que el narcotráfico, crimen organizado, igual como están atrayendo jóvenes, también la oferta como que es más contundente, más abierta, o sea, más llamativa para la mujer? ¿Por qué estas ramas de la criminalidad en nuestro país ven a la mujer como un elemento clave para sus operaciones? Bueno, porque creo que empezaron a ver que
que las estrategias de seguridad contemplaban en principio atacar y señalar a los hombres, atacar a los hombres. Luego ven esa posibilidad. Cuando vemos en un país que el 60% de los hogares son jefiados por mujeres, hogares empobrecidos, hogares que tienen la pobreza tiene rostro de mujer, y que soy una mujer que no me eduqué, que no tengo elementos y que vivo de la economía informal y que tengo 3, 4, 5 hijos. Entonces ese es un caldo de cultivo ideal para que, ¿verdad? Digamos, mire doñita, ahí donde vende las tortillas usted. Ahí abajo tenga. Ahí abajo tenga, ¿verdad? Y eso algunas veces porque yo lo quiero y otras veces porque soy obligada. Porque si no me dicen, ¿verdad? Me voy a llevar a tu hija, te voy a matar a tu hijo que es adolescente. Y luego vemos ese fenómeno de que también orientan todas sus acciones hacia los niños y las niñas, porque en ese proceso de que hacían cateos, a quienes menos han visto, a quienes no hurgaban ni nada, eran los niños y las niñas. Los niños pasan ahí tranquilitos, pasan con su mochilita y no se sabe, ¿verdad?, qué hay en la mochila. Entonces son estrategias del crimen organizado ante la precariedad, ante la ausencia del Estado con sus políticas públicas y no asistencialistas, porque el asunto es el establecimiento de políticas públicas integrales que dignifiquen a los seres humanos y no políticas asistencialistas que permiten que gane votos, ¿verdad? Pero mantengo en la ignorancia al pueblo en general, porque de esa manera me perpetúo en el poder. Es que esto no es inocente, a todos les conviene, de alguna manera, a todo el mundo le conviene esta situación como está, porque entonces también estoy generando recursos. Yo decía, imagínense que este impacto que estamos viviendo tiene que ver en principio con la corrupción, que se robó el dinero del Estado, que está en varios bolsillos de varios políticos y de gente importante, disque importante y honorable de este país, pero que está, ¿verdad?, su pasado está enlodado por esa situación. Le robó el dinero al pueblo para aplicarlo, para que tenga mejores condiciones de vida. Eso por un lado, la corrupción. El otro lado es la ausencia del Estado, con estas políticas asistencialistas. O sea, ¿yo qué hago con una bolsa solidaria? Resuelvo el hambre de este momento, pero ¿qué mecanismos estoy dotando para que realmente estas personas a futuro puedan romper con los ciclos de pobreza? Y eso no ha sido solo de este gobierno, han sido los gobiernos anteriores. Y ante estos procesos, ¿qué están planteando de diferente? Nada, absolutamente nada. No tenemos respuestas ante esta problemática terrible que vivimos los y las hondureñas, porque decían, tenemos un crecimiento macroeconómico y bien lo señalaba el FOSDE, hay un crecimiento macroeconómico que no se refleja en la microeconomía, en la economía de su hogar y de los hogares hondureños. Entonces creo que es bien importante que nos demos cuenta de que aquí no hay nada de inocente. Hay personas, hay grupos que se están beneficiando incluso de este asunto del narcotráfico, ¿verdad? Porque cada vez vienen más recursos para todos los cuerpos de seguridad, pero no se está destinando suficientes recursos para la prevención. Muy bien, Cristina, vamos a hacer una breve pausa comercial. No nos cambie, voy a leer rápidamente algunos comentarios de los amigos que se han comunicado a través de la línea del WhatsApp. Dice: ¿cuál es el papel de las oficinas de la mujer en los municipios donde nuestras mujeres son activistas políticas? ¿Qué hacer? Dice aquí otro: son hombres los que hacen esa música, se refiere al reggaetón, me imagino. Y por la baja formación, algunos jóvenes aceptan bailar ese tipo de música, pero son los hombres quienes promueven esa explotación. Aquí nos comunican también, dice aquí otro amigo: buenos días, saludes hasta Potreríos Cortés. Quiero saber si hay plazas en Canal 11 o Jurado en Calle 7. Me llamo Ariel Pérez. Bueno, Ariel tiene que comunicarse con el departamento de producción del canal para que le informen ahí. Tenemos, bueno, este es el mismo. Aquí hay otro, dice: mientras el gobierno esté pensando en su reelección, el femicidio no ocupa el primer lugar. Lo importante es ahora mismo cómo ganar las elecciones y mantenerse en el poder. Bueno, son criterios de nuestros amigos televidentes. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Yo también quiero preguntarle a Cristina cuando regresemos. En Honduras hay un gran debate sobre esta situación de buscar un marco legal para la prostitución. Se han venido hablando mucho de que la prostitución de forma clandestina
pues genera más problemas que como estaba antes, cuando había, digamos, en la ciudad capital, un lugar donde estaban todos los prostíbulos, donde ahí estaban reunidas las mujeres que se dedican a este oficio tan antiguo y que tenían controles, regulaciones. Hoy, según algunos criterios y algunas publicaciones de medios escritos, esto está generando un tremendo problema social. Por eso hay una expectativa que cuando el Congreso Nacional esta próxima semana, en Gracia Lempira, en el Congreso Móvil, retome sus jornadas legislativas, se podría definir alguna iniciativa para ver si es posible establecer un marco regulatorio de la prostitución en nuestro país. Quiero ver cuál es el pensamiento del movimiento Visitación Padilla sobre esta situación que ha generado también bastante controversia en nuestro país. Vamos a una pausa, no nos cambie, ya regresamos en la entrevista. Amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista, platicando esta mañana con Cristina Alvarado de Visitación Padilla sobre los crímenes en contra de la mujer, diferentes formas disfrazadas de violencia en contra de la mujer, la impunidad y los factores que pueden aglutinarse a esta problemática. Tenemos en la línea telefónica a la abogada Selma Estrada. Diuclés, abogada, buenos días. ¿Qué aporte puede hacer usted al tema? Muy buenos días, el licenciado Guillermo Paz Manueles, ya Cristina Alvarado. Felicitarlos porque siempre el tema es de suma importancia para el Estado de Honduras, no únicamente para un programa donde se toque de manera fugaz. Es reconocer el trabajo que las organizaciones de mujeres, Visitación Padilla, como el resto de mujeres y organizaciones feministas que asumen el tema como una aplicación a la Convención sobre la no discriminación hacia la mujer y que el Estado en ese convenio está obligado en el artículo 2 a cumplir a través de leyes y de diferentes formas, políticas públicas. ¿Dónde creo que radica el problema? En la falta de educación de los que dirigen el país. Y podrá tener uno un título universitario, un posgrado y todo lo que usted quiera, pero si no se conoce la historia y no se toma en consideración como un principio de derechos humanos el tema de las mujeres como algo especial, conforme así se determinó en Naciones Unidas en 1993. Entonces, por más que venga un nuevo, acuérdense que cada 4 años se hace un trabajo de educación. Y a la hora, cuando viene el nuevo gobierno, vienen nuevas personas, porque no tenemos una inducción sobre el tema de derechos humanos y especialmente derechos de la mujer con los principios morales básicos y respeto, hace que al asumir un cargo, un presidente considere que el tema de derechos de la mujer no tiene importancia, el tema de violencia, eso no importa, eso son cosas de las mujeres. Y quien va a arreglar eso es mi esposa, porque ella es una mujer y ella entiende. No, el presidente de la República debe de saber que es una responsabilidad del presidente junto con los otros 2 presidentes de los otros 2 los otros 2 poderes. En esa manera, si nunca se aplica trabajo de medidas preventivas de manera conjunta con políticas de Estado, bajando desde los ministerios hasta las alcaldías y otras instituciones, es difícil, por más organizaciones o dependencias que tengamos en las comunidades de mujeres, el transversal político hace mucho daño, porque se incluye el machismo y de esa manera se da preferencias a tipos de trabajo donde no va realmente a beneficiar a la mayoría de las mujeres. Para mí el trabajo preventivo es sumamente importante. Este gobierno es muy militarizado y en esa militarización ha traído como consecuencia una herencia para toda la familia, porque cada hombre que es un militar es disciplinado, pero además arrastra un machismo y ese machismo lo transmite a su familia. Es por eso que tenemos gobiernos autoritarios y de esa manera es el daño que se ha producido y especialmente en nosotras las mujeres. Felicitaciones y continuar, a ver,
qué se puede hacer y que entiendan nuestras autoridades que cuando se le ayuda a una mujer, cuando se protege a una mujer, se protege la familia y debe ser las líneas correctas y no las líneas políticas. Un saludo, un abrazo, Cristina, y felicitaciones a ustedes. Gracias. Muchas gracias, abogada Selma Estrada. Sabemos que la abogada Selma Estrada siempre ha estado lista para defender las causas de las mujeres. Cristina. Así es. Bueno, yo le preguntaba antes de la pausa, Cristina, este marco legal que se procura para regular un poco la prostitución, ¿cómo lo definen ustedes? ¿Es posible esto? Bueno, siendo honestas y reconociendo y viendo cómo a nivel del Congreso Nacional reaccionan ante los derechos de las mujeres, ante una sociedad, no creo que la sociedad, pero por lo menos algunas instituciones totalmente retrógradas, conservadoras y que promueven un fundamentalismo no solo religioso, sino que político, social, esta posibilidad de legalizar, ¿verdad?, la profesión más antigua del mundo, pues creo que sería interesante, mínimamente para dotar de mejores condiciones de vida, de reconocimiento de la dignidad de las mujeres y de algunos hombres, porque supongo yo también que hay hombres en este proceso, pero que sobre todo las mujeres que se dedican al comercio sexual, al trabajo sexual, tengan condiciones mínimas de existencia, que sean reconocidos sus derechos, que sean reconocidas sus condiciones, su dignidad, su integridad, porque históricamente han vivido la discriminación de la sociedad. Históricamente, ¿verdad? Los hombres han utilizado los servicios sexuales, históricamente, pero los hombres no son señalados porque utilizan los servicios sexuales. Las que son señaladas son las mujeres. Y creo que si los hombres no utilizaran estos servicios, pues no existieran las servidoras del sexo, las trabajadoras sexuales. Entonces creo que es sumamente importante la reivindicación de derechos que están haciendo las mujeres y sobre todo pues felicitar a la red de trabajadoras sexuales que está organizada y que están haciendo esfuerzos por dignificar, ¿verdad?, su profesión y dignificar su vida, reconociendo que son mujeres sujetas de derechos. Muy bien, vamos a darle lectura a varios WhatsApp de los amigos televidentes que nos acompañan esta mañana. Me dicen aquí, gracias por no decir el nombre, a propósito del tema, qué injusto lo que hicieron en México, quemaron viva a una niña de 13 años por haber salido embarazada de un cura, en vez de castigarlo a él por pedófilo. Muy bien. Buenos días, soy un azul molesto de la Vendec del Progreso, cual nos pide la identidad con la excusa que nos van a dar ayuda, y eso es mentira. Muy bien, aquí están los amigos, aquí tenemos otra comunicación, dice, de acuerdo con la señora, en cuanto a cómo las presentadoras de TV se visten, parecen prostitutas y promueven el irrespeto. Vemos prostitutas vestidas y se ven iguales, bueno, a las presentadoras. Bueno, yo todavía en nuestro país no he visto presentadoras que puedan reflejar esa conducta. Desde luego hay formas atractivas de presentar la noticia y siempre las muchachas que son presentadoras en todos los noticieros en nuestro país andan vestidas adecuadamente. Sí, así es. Es que creo que entramos en la doble moral, ¿no? Incluso ese término de prostitutas, prostíbulos, cuando precisamente la red de trabajadoras sexuales, y creo que sería importante, Guillermo, que les invitaran al espacio para conversar con ellas, para que ellas mismas puedan hablar y reivindicar sus derechos y puedan plantear, para que reconozcamos que son seres humanos como nosotras, que son mujeres igual que nosotras, pero que entonces también con esta doble moral social, ¿verdad?, hablan de prostíbulos, y es una manera peyorativa de llamarlas, de prostitutas, putas, qué sé yo, qué otros términos, cuando son seres humanos. Y por eso decía que era importante el tema de colocarlas
en las mayores vulnerabilidades y discriminaciones que han vivido las mujeres son estas mujeres, porque no tienen garantías sociales, no tienen de seguro social, están expuestas también, triplemente vulnerables a las violencias, al femicidio, a ser asesinadas, y como incluso y como son trabajadoras sexuales, bueno, pues de alguna manera tenía que morir. Se justifica el crimen de las mujeres trabajadoras sexuales. Entonces creo que es bien importante que como sociedad nos abramos a esa posibilidad, al debate, a la construcción, al reconocimiento de las diferencias. Las diferencias enriquecen. Las diferencias, si algo ha hecho el machismo, el patriarcado, es promover el racismo, el odio a las mujeres o misoginia, la homofobia, que es el odio a los homosexuales, a las lesbianas, a los trans, la transfobia y la lesbofobia. Creo que esto es bien importante, reconocer una sociedad que reconoce la diferencia, que la acepta y la respeta, es una sociedad que crece y que se enriquece y que promueve precisamente la justicia y la equidad social. La prostitución libertina, por así decirlo, Cristina, sin el ánimo de censurarla, ¿podría convertirse en un problema de salud en el país? Es que ya es un problema de salud, porque bien cuando existía ese espacio, ¿verdad? Donde se llevaba, donde permanecían las trabajadoras sexuales, había una posibilidad, ellas llegaban más, había todo un proceso, también un programa a nivel de los centros de salud de darle seguimiento. Habían programas para que utilizaran condones, para que se hicieran revisiones médicas, y mientras están en la calle, mientras no hay manera de que el Estado de alguna manera intervenga y les atienda, ¿verdad? Y en ese sentido yo recuerdo que ese cambio de cerrar Belén, lo que se mal llamó Belén en ese lo momento. que se mal llamó Belén en ese momento, fue una propuesta de César Castellanos, con la intención precisamente de desarrollar propuestas de trabajo, de vivienda para las trabajadoras sexuales, pero solo se les sacó de Belén, pero no se desarrolló el siguiente proceso. Por supuesto que el señor murió en el accidente, ¿verdad? Que nadie lo esperaba, pero que creo que era importante, creo que es el único que hemos conocido, ¿verdad? De realmente reivindicar que el trabajo de las trabajadoras sexuales, valga la redundancia, es un trabajo también que merece tener mínimas condiciones, mínimas no, creo que el que tenga condiciones también de seguridad para ellas. ¿Ustedes estarían a favor entonces de establecer este marco regulatorio? Por supuesto, y creo que lo más importante es escuchar a las mujeres trabajadoras sexuales, porque Guillermo, es que esa es otra expresión de violencias. O sea, quienes manejan a las mujeres por lo general son hombres, no son mujeres manejando mujeres en el trabajo, en el comercio sexual. Y entonces ahí tendríamos que profundizar el debate, porque estamos entrando al comercio sexual, estamos entrando a la trata y explotación sexual, que es totalmente diferente. Entonces creo que es importante en ese sentido escuchar a las mujeres trabajadoras sexuales, escuchar cuáles son sus reivindicaciones y cómo están viendo, cómo están viviendo la realidad de ellas en este momento. Tenemos un mensajito para usted. Dice: la felicito, Cristina, por profundizar el tema de los derechos de las mujeres. Gracias. Se tiene que promover políticas públicas en donde las mujeres de las zonas rurales tienen que participar y trascender de los ámbitos domésticos a ámbitos públicos. Saludos, Misael. Gracias, muchas gracias, Misael. ¿Verdad? Sí, definitivamente. Ese esfuerzo, y creo que ahí una de las intervenciones hablaba de cuál era el papel de las OMM. Entonces, precisamente, el crear ese papel de las OMM era como tener un INAN pequeño en cada municipio, ¿no? Si el INAN es el ente rector de las políticas, políticas públicas orientadas a promover los derechos de las mujeres, a la protección de las mujeres, es ese ente rector, regulador, que también a nivel de las instancias nacionales, de ministerios, tiene que establecer convenios para que toda política que se establece en el país
tiene que ir con una perspectiva de género, ¿verdad? Pensado en las mujeres, la dotación de recursos, la dotación de tierras, todo, absolutamente todo, pensado en las mujeres, pues la OMM viene siendo esa figura en pequeño para el municipio a nivel del gobierno local, y la intención de crear las OMM y que fuesen parte de las municipalidades era precisamente para que la municipalidad dotara de recursos a esta oficina, y no que se utilizara como una oficina más, ¿verdad? Y se politizara. El asunto es que las OMM tenían que intervenir y ser parte de toda la estructura municipal para también, desde esa mirada de mujeres, dotar recursos, que se puedan desarrollar proyectos que siempre tomen en cuenta las necesidades de las mujeres, de la niñez, de la infancia, pero sobre todo orientadas a dotar recursos para las mujeres, que somos el 52% de la población. Y ya lo decía, perdón, Cristina, ya lo decían las abogadas Reina Rivera y Selma Estrada Duclés, cuando hablaban que la institucionalidad y las instituciones que están para darle seguimiento a estos aspectos en contra de las mujeres deberían de tener políticas más efectivas. Por supuesto que sí, Guillermo. El asunto en el país es que creamos un marco normativo que necesita de estatutos o de reglamentos y de recursos, pero solo nos quedamos en el marco normativo. Y si creamos los reglamentos, ¿verdad? Muchos de esos van en detrimento de las necesidades de las mujeres, y creo que esto es bien importante. Para las mujeres, sobre todo, nosotras decíamos, ¿en qué vamos a creer ante este proceso electoral? ¿Quiénes están haciendo propuestas? ¿Quiénes nos están invitando a debatir precisamente sobre la problemática de la violencia y femicidios? Pues creo que nadie está interesado, porque están más en el juego, en el circo electoral y político, que realmente dando respuestas a las necesidades urgentes que tenemos la población hondureña en general y particularmente las mujeres. Muy bien, vamos a darle paso a otros WhatsApp que tenemos. Dice que nos ha llegado: esta señora feminista quiere implantar en la sociedad hondureña valores que han destruido otras sociedades en el pasado y que son una degeneración de la sociedad, no una evolución. ¿Y cómo promueven el odio contra los hombres? Uy, no. Buen día, Guillermo. Estoy de acuerdo con legalizar la prostitución, que los homosexuales tengan sus derechos. El mundo está cambiando en estas situaciones, y en Honduras, ¿por qué no? Bueno. Sí. Muy bien. Que asignen presupuesto con prioridad para atender la problemática de las mujeres, porque aquí la priorización es militarizar, incrementar en 161% en presupuesto el presupuesto de defensa entre 2006 y 2016. Bueno, es un poco larguito el WhatsApp, no tengo tiempo para leerlo todo, pero así está pensando la población que nos ve, Cristina. Sí. ¿Promueven ustedes el feminismo? ¿Cómo es que dijo? Sí, que nosotras odiamos a los hombres, ¿no? Definitivamente que no, porque son la otra parte de la población. Sí, creo que estamos en contra del machismo, estamos en contra de la violencia, y si algo reconocemos, que tanto hombres y mujeres somos víctimas de un sistema que nos ha educado para confrontarnos y para dañarnos, pero sobre todo ha educado a los hombres creyendo que pueden violentar a las mujeres. Y en ese sentido creemos que yo soy fiel creyente de que podemos cambiar, y de que los hombres también necesitan replantearse esa masculinidad, esa forma de ser hombres. Fueron educados para creer que el hombre entre más fuerte y más valiente ese es hombre, que un hombre que tiene 2, 3 mujeres es hombre, y que a pesar de que no, ella es mi esposa, esa es la esposa que tengo en casa, pero estas otras chavas son mis novias. Entonces creo que es bien importante que nos cuestionemos esas formas, esas conductas, esos patrones, esa cultura que realmente nos está dañando, y sobre todo está dañando a las mujeres, y que podemos construir desde el respeto, desde el amor, ¿verdad? Desde el reconocimiento de los derechos. Y por supuesto que es importante reconocer, somos una sociedad que está cambiando. ¿Por qué voy a deslegitimar el reconocimiento de las personas de la diversidad sexual, que también son seres humanos y que están aportando a este país? Entonces creo que ahí es donde hablamos más desde nuestros machismos, desde el racismo, desde la homofobia,
que realmente desde el reconocimiento de que los seres humanos somos diversos y diferentes. Sí. Aquí tenemos una comunicación vía WhatsApp, quiero leérsela porque parece que es un problema que tiene una señora, dice: hola, buen día, disculpen que me salga del tema. Para la licenciada, mi esposo nunca me dejó trabajar, ahora casi cumplo los 50 años y de un tiempo a la fecha me trata como le da la gana y me humilla. Se está desligando de las responsabilidades del hogar y me ha dicho que no me ayudará en nada y que mejor me dedique a la prostitución, entre otras cosas que de verdad me denigran y me siento mal en mi dignidad como mujer, pues no le he hecho más que dedicarme a él y al hogar y a mi familia. ¿Qué puedo hacer o dónde acudo? No puede dar mi nombre, gracias. Claro que no lo vamos a dar. No se trata de eso, pero creo que puede llamarnos al 22 38 46 59. 22 38 46 59. Ese es nuestro teléfono fijo del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla. Ahí le podemos dar orientación legal y sobre todo atención emocional, porque precisamente esta situación tiene que ver con que la ruptura de su relación de pareja o ya la situación de cómo está siendo dañada, cómo realmente su dignidad está siendo dañada, y es importante entonces que se informe de cuáles son sus derechos. Claro. y luego también de la atención emocional que requiere para recuperar su dignidad, para recuperar su autoestima. Yo la invito de nuevo, 22 38 46 59. Gustosamente la vamos a atender y luego, si quiere, también puede acercarse a nuestras oficinas en la Colonia Reforma, calle principal, segunda cuadra, casa número 2541. Es la única casa color morada que está ahí en la Reforma. Muy bien, tenemos otra comunicación. Dice: felicitaciones, Cristina, desde Choloma. Gracias. Las mujeres no somos cifras, somos personas, exigimos vivir libres de violencia. Dice: gracias. Hola, mi nombre es Rosita Bracamontes y soy comprometida, pero qué bien que hay personas como esta señora que piensan así. Ojalá que hubieran más personas que pensaran de esa manera. Muy bien. Y aquí bueno, estos son los dos WhatsApp. Me están escribiendo más personas, pero ya prácticamente el tiempo ya nos apremia. Lastimosamente no podemos dar a conocer todos los mensajes, pero hay un buen porcentaje de la población, Cristina, que ve con buenos ojos lo que ustedes hacen y también ir definiendo políticas y demandando de la institucionalidad del Estado más efectividad en favor de las mujeres. Definitivamente. La impunidad que rodea los femicidios, la muerte de mujeres, como bien lo decía la compañera, las mujeres no somos cifras, somos vida. Las mujeres que están asesinando, el mayor número de mujeres asesinadas están en el rango de las edades de 15 a 39 años. Sí. Son mujeres productivas, son mujeres, ¿verdad?, que tienen hijos e hijas. Y creo que esta es una responsabilidad del Estado. Porque el Estado no ha cumplido con las mujeres, porque el Estado no aplica las leyes, porque el Estado no castiga a los asesinos de mujeres. Se han acumulado más de 5.800 femicidios en los últimos 17 años. Y esto está ocurriendo porque de esos 5.800 femicidios, imagínense, apenas 220 femicidios han sido judicializados. Y no necesariamente eso significa que los asesinos de mujeres están presos. Entonces, esta violencia femicida se está perpetuando en nuestras vidas por negligencia del Estado de Honduras y por la falta de la aplicación de la ley, de las leyes y la justicia. Muy bien, Cristina, sus palabras finales, por favor. Agradecerle infinitamente, Guillermo, este espacio, reconocer que somos una sociedad diversa, pero que la diversidad enriquece, y sobre todo a las mujeres decirles que denuncien todo acto de violencia, que pongan un alto a la violencia en sus vidas. Eso puede significar sobrevivir ante una violencia en su hogar. Ayer mismo lo señalaba Migdonia Ayestas del Observatorio de la Violencia, el 75% de los femicidios obedecen a relaciones de pareja que hay y que hay vínculos de pareja, o sea, son femicidios íntimos. Eso bota por tierra todo este pensamiento donde justifican la muerte de las mujeres porque estamos involucradas en el crimen organizado. ¿Estamos en una sociedad libertina y esto también esté promoviendo este tipo de acciones o no, Cristina? Creo que no es que seamos una sociedad libertina, creo que es una sociedad que ha perdido los valores y el respeto
a la vida de las mujeres fundamentalmente. Es una sociedad machista que justifica, naturaliza y legitima la violencia contra las mujeres. ¿La falta de Dios en el corazón de los hondureños? Pues mire, yo creo que no es la falta de Dios, es precisamente la impunidad y la falta de justicia que el sistema, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, los cuerpos de seguridad. O sea, si por falta de Dios sería, pues entonces no existirían crímenes con los pastores y los curas, que son pedófilos, que son abusadores de mujeres. Creo que este asunto tiene que ver, en principio somos un Estado laico, y un Estado laico respeta la pluralidad, pero sobre todo creo que es la ausencia del reconocimiento de los derechos humanos, de los valores intrínsecos de los seres humanos, que no necesariamente son valores religiosos, sino que son valores laicos. Cristina Alvarado, gracias por estar con nosotros, placer. Cristina. Ha sido muy interesante platicar con usted sobre este tema. Ella es representante de Visitación Padilla. Muy bien, y yo quiero referirme a esta estadística que realmente es preocupante. Cada 16 horas es asesinada una mujer en nuestro país. Pero más aún, en el mes de junio, cada 14 horas se registró un femicidio en Honduras. Esto evidencia que la acción va incrementando. Y de aquí, desde luego, como lo dijo Cristina y como lo dijeron muchos amigos televidentes, se sabe que se está haciendo. El gobierno está aplicando políticas, pero hace falta mucho más por hacer, porque tenemos que conceptualizar que la mujer no es el apéndice del hombre. La mujer es el complemento perfecto para el hombre y ambos forman un todo. Y la mujer, como dijo Cristina, es el núcleo de la familia. Así que si respetamos a las mujeres, y no es que la mujer ande en chores en la calle, anda buscando que la abusen, ¿no? Puede andar desnuda la mujer en la calle y se merece el respeto del hombre. Así que vamos cambiando esos conceptos y vamos definiendo unas nuevas políticas para que la sociedad misma vaya saneando, vaya reduciendo esta brecha en contra de los derechos que tienen las mujeres. Se habla ahora de un marco regulatorio para la prostitución, desde luego, hay que establecerlo. Ojalá que el Congreso Nacional asuma esta responsabilidad y se pueda definir una regulación. ¿Para qué? Para que prevalezcan los derechos de las mujeres también, como deben de prevalecer los derechos de los hombres. En una sociedad equilibrada, los derechos de todos deben de respetarse. Muy bien, agradezco que hayan estado con nosotros, que estén bien en el día de hoy. Gracias. Cristina, gracias, muy bien.